Cursos Gilles Deleuze, imagen-movimiento, imagen-tiempo. Podemos, en el punto en el que estamos, definir el plano de inmanencia de tres maneras estrictamente equivalentes, pues finalmente es alrededor de lo que giramos. Una serie de igualdades: imagen, movimiento, materia, luz. Retenemos tres caracteres fundamentales de ese plano de inmanencia o plano de materia. Primer carácter: el conjunto infinito de las imágenes movimiento, en cuanto ellas reaccionan las unas sobre las otras, por todas sus caras y en todas sus partes. Este punto lo considero agotado por nuestras dos sesiones precedentes. Segundo carácter: ese plano también es la colección de las líneas y las figuras de luz. Líneas y figuras de luz se oponen a las líneas rígidas o figuras geométricas que todavía no existen. Y, en efecto, hemos visto que sobre ese plano de imágenes movimiento no puede ser asignado nada sólido, tanto como si no se puede asignar una derecha y una izquierda, una arriba y una abajo. Colección de líneas de luz y de figuras de luz. Entendemos que es otra cosa, absolutamente, lo que aparecerá más tarde como líneas rígidas, figuras geométricas o cuerpos sólidos, y que vuelven a ese estatuto que hemos visto que Bersong da en frases que tienen el aire de ser metáforas y que no lo son del todo, puesto que son también un guiño a la teoría de la relatividad, a saber, la idea sobre el plano de materia de que finalmente es exclusiva y únicamente luz. La materia es luz. Sobre ese plano la luz no deja de difundirse. El plano ya no conoce arriba ni abajo, derecha ni izquierda, cuerpos sólidos. La luz en ese plano no deja de difundirse, es decir, de propagarse en todos los sentidos y todas las direcciones. La luz no conoce ni reflexión ni refracción, es decir, ninguna detención de ningún tipo. No deja de propagarse. Ella difunde, lo que nos permite, a nivel de ese segundo carácter, responder a una pregunta importante. ¿Cómo osa Bersong llamar imagen algo que no se presenta a nadie, es decir, que no llega a ningún ojo, a ninguna conciencia, puesto que no hay ningún ojo, no hay ninguna conciencia? O también puedo decir, hay tantos ojos como quieran, pero el ojo, en el sentido que ustedes pueden darle, es solo una imagen movimiento entre otras, entonces no reúne ningún privilegio. Entonces, ¿por qué hablar de imagen? Porque el ojo está en las cosas, las imágenes son luz. Las imágenes son luz y esta luz no deja de propagarse exactamente como la imagen es movimiento y el movimiento no deja de propagarse, es decir, el movimiento recibido se transforma inmediatamente en movimiento de reacción, de movimiento de acción en movimiento de reacción, sistema de acción y de reacción. Puedo decir también en ese momento, si el ojo está en las cosas, también hay un texto extremadamente bello de Bersong que es: si hay fotografía, la foto ya está tomada y sacada en las cosas. En otros términos, es un universo de imágenes, imágenes para nadie, luz para nadie. Esta luz no tiene necesidad de revelarse. Bersong dice muy curiosamente que no se revela puesto que no deja de difundir, de propagarse, lo que implica que, sin duda, la luz solo se revelará en la medida en la que sea detenida por una opacidad cualquiera, pero sobre ese plano de inmanencia no hay todavía lugar para una opacidad cualquiera. Las cosas son luminosas, por eso mismo son movimiento, son líneas de luz, figuras de luz. En otros términos puedo muy bien decir y hablar de percepciones, pero ¿en qué sentido? Yo diría que las cosas son percepciones o que las imágenes son percepciones. ¿Quién percibe? Nadie. Las imágenes mismas, ¿qué perciben? Perciben exactamente ahí donde reciben el movimiento y donde lo ejecutan, donde reaccionan al movimiento.
Un átomo, en ese sentido, es sólo un movimiento que como tal es percepción de todos los movimientos de los que sufre la influencia y de los movimientos que ejerce como su propia influencia sobre los otros átomos. Yo diría, entonces, que cada imagen es percepción, no percepción de sí misma, puesto que no hay cosas, sino que cada imagen movimiento es percepción de todos los movimientos que actúan sobre ella y de todos los movimientos por los que ella actúa sobre las otras imágenes. En otros términos, yo diría de cada cosa que ella es una percepción total. Diría de cada cosa que es, tomo una palabra un poco más técnica, pero que hace comprender mejor, cada cosa es una aprehensión. Cada cosa es una imagen movimiento que como tal prende todos los movimientos que recibe y todos los movimientos que ejecuta. Esto quiere decir que, sobre el plano de inmanencia, solo hay líneas y figuras de luz. He aquí el segundo carácter. El primero era, el plano de inmanencia es el conjunto infinito de las imágenes movimiento en cuanto varían las unas con relación a las otras. El segundo carácter es la colección infinita o el trazo infinito de las líneas o figuras de luz. Tercer carácter. No hay nada que hacer, no escaparás. Es necesario introducir el tiempo. Es necesario no simplemente introducir el movimiento y la luz, es necesario introducir el tiempo, y yo decía sí y no. Luz y tiempo se implican, aún más. Según el primer carácter, el plano de inmanencia es, él mismo, un conjunto infinito de movimientos. En ese sentido implica el tiempo como variable. Yo diría que el plano de inmanencia, no hay elección, implica necesariamente el tiempo. Implica necesariamente el tiempo como variable de los movimientos que se operan sobre él. Sobre hay que ponerlo entre comillas, porque de hecho no se distingue de los movimientos que se operan sobre él. En otros términos, es el tercer carácter de mi plano de inmanencia. Es un bloque de espacio-tiempo, lo que plantea todo tipo de problemas. En el capítulo 2 de Materia y Memoria creíamos haberlo comprendido todo y recibimos un gran golpe, pues Bersong, en la primera página del capítulo 2 de Materia y Memoria, nos dice que el plano de la materia es un corte instantáneo en el devenir en general. ¿Cuál corte? No podemos impedir que lo haya dicho. Es un corte instantáneo. Entonces parece rehusar la dimensión del tiempo. Es un corte instantáneo del devenir. De golpe estamos molestos. Bueno, hay que convenir con la idea. Vamos a verla más de cerca. ¿Cómo puede él decir que es un corte instantáneo cuando nos acaba de explicar que el plano de materia era el conjunto de todas las imágenes movimiento que varían las unas con relación a las otras? Esta variación y esta movilidad implican tiempo, entonces no es un corte instantáneo. Un corte instantáneo, por definición, es inmóvil, y todo el tiempo Bersong en todos los otros textos, Bersong liga muy precisamente instantaneidad e inmovilidad. Cuando habla de una vista instantánea sobre el movimiento, quiere decir una posición inmóvil. Entonces no puede querer decir es un corte instantáneo, sin embargo lo dice. En efecto, es un corte móvil. Un corte móvil es un corte temporal, es un corte que comprende el tiempo. Es lo que llamábamos el año anterior una perspectiva no espacial, sino una perspectiva temporal. Entonces el plano de inmanencia es un corte móvil. Entonces implica el tiempo como variable del movimiento en el cual no puede ser instantáneo. No puede ser instantáneo. No tenemos elección. Afortunadamente en el capítulo 3, en otro pasaje, nos muestra que Bersong es más prudente. En el capítulo 3 nos dice que el plano de materia es un corte transversal del universal devenir. Nos dice que a este título es el lugar de paso de los movimientos recibidos y los emitidos. Pero el lugar de paso de los movimientos recibidos y emitidos solo puede tener un sentido,
que eso implica el tiempo. Como la luz, como las líneas de luz y las figuras de luz implican el tiempo, entonces no es un corte instantáneo. ¿Por qué lo dice Bersong al menos allí? Comprendan, insisto mucho sobre eso, porque es una manera de leer a los filósofos. Cuando la gente escribe, tienen por lo menos un tema principal que varía. Supongamos que a cada página correspondiera un tema principal y temas secundarios. Cuando hago algo con mi tema principal, podría pasar rápidamente sobre los temas secundarios. No puedo decir todo a la vez. Estoy obligado a emplear las comodidades de la expresión. Entonces, a pasar muy rápido sobre tal punto que no es mi tema principal. Si después se me dice, pero tú has dicho esto y estás en contradicción, yo diría, no era contradicción, se trataba de ir rápido en ese momento. Ese es el caso, cuando dice, el plano de materia es un corte instantáneo del devenir, es justamente en una página en la que no se preocupa de lo que es el plano de materia. De hecho, se preocupa de otra cosa. Entonces podemos consentir con la idea de que va muy rápido. A veces esa no es una respuesta suficiente, va muy rápido, de acuerdo, pero dice, corte instantáneo. Busquemos un poco más lejos. ¿En qué sentido el plano de materia implica y comporta necesariamente el tiempo? Acabo de decirles cómo se confunde con los movimientos que se hacen sobre él, cómo se confunde con los movimientos que no cesan de intercambiarse y de propagarse sobre él, es decir, con esta colección de imágenes movimiento. Podemos considerar una especie de movimiento de conjunto de todo el plano, puesto que él es el conjunto infinito de todas las imágenes movimiento. Un conjunto infinito y movimientos. Son los movimientos de traslación que implica desplazamientos sobre el plano, desplazamientos en el espacio. Ahora bien, Bersong tiene una gran idea. Olviden todo lo que precede. Esta idea consiste en decirnos esto. Ustedes comprenden. Un movimiento de traslación es un cambio de posición entre, digamos por el momento, puesto que no puedo emplear otra palabra, entre imágenes. Por ejemplo, A llega al punto B. Un movimiento de traslación es un desplazamiento en el espacio. Hemos visto que a nivel en el que estábamos del plano de inmanencia, los movimientos de traslación son difusiones, propagaciones en todos los sentidos y en todas las direcciones. Son movimientos de traslación. Bersong tiene una idea muy simple que es como una especie de herencia de Aristóteles. Es que el movimiento de traslación en el espacio no tiene su razón en sí. No voy a retomar todas las razones que tiene Bersong, poco importa. Es necesario que ustedes comprendan este punto. Un movimiento de traslación en el espacio expresa siempre algo más profundo y de otra naturaleza. Un movimiento de traslación en el espacio expresa que cambia cualitativamente. La respuesta de Bersong es muy precisa. La única cosa que puede cambiar cualitativamente, es decir, que no deja de cambiar en función de su naturaleza, es lo que tendríamos que llamar el todo. Solo un todo o el todo, poco importa, cambia y no deja de cambiar. Su naturaleza es cambiar. Traducimos. Un movimiento de traslación en el espacio expresa un cambio en el todo. La terminología es lo que hace falta que ustedes capten bien. ¿Qué es ese todo? Es algo que no hemos encontrado todavía. Afortunadamente lo hemos encontrado el año anterior, pero no lo hemos encontrado del todo todavía. Cambios cualitativos, todo eso, mi plano de inmanencia, mi plano de materia, solo comprenden los movimientos de traslación en el espacio. No comprenden más que eso. Cambio cualitativo, ¿qué es eso? Lo que no deja de cambiar es el devenir, de acuerdo, no lo que deviene. No hay lo que deviene, hay el devenir. El devenir no deja de cambiar, es su definición. El devenir es el cambio cualitativo, el devenir es la alteración,
muy bien, pero no sabemos lo que es eso, el devenir. He aquí que también es el todo. Ah, bueno, el devenir es el todo, pero no sabemos qué es el todo. Es interesante para nosotros, puesto que no comprendemos nada. Pero vemos, se comprenden tantas cosas antes de haber comprendido. Al menos comprendemos que no hay que confundir conjunto y todo. El plano de inmanencia es el conjunto infinito de las imágenes movimiento, o si ustedes prefieren, las figuras y las líneas de luz. Bueno, de acuerdo. Pero sean los movimientos de traslación o los de ese conjunto infinito, sean los movimientos de traslación o sean las líneas y figuras de luz, ellas expresan algo que es de otra naturaleza, las alteraciones cualitativas y los cambios cualitativos de un todo supuesto, es decir, en un devenir. En el todo, ahí tengo una serie de igualdades que nada tiene que ver con mis igualdades del todo de hace un momento. Esas igualdades que dejo de lado y con las que actualmente no sé qué hacer son todo, devenir, cambio cualitativo o alteración. Berzon nos dice que, según él, los filósofos se han equivocado gravemente sobre la naturaleza del todo, y es porque no han comprendido lo que era el devenir. Según él, a saber, que el todo es lo contrario de una totalidad cerrada, que una totalidad cerrada es siempre un conjunto, pero no es un todo. El todo es el contrario de lo que es cerrado, y que el todo es lo abierto. El único punto de semejanza entre Berzon y Heidegger, pero es un punto de talla, es haber hecho una filosofía de lo abierto, con una gran A, y la semejanza va muy lejos en ese momento porque Heidegger dirá que el ser es lo abierto, y se reclamará en ese aspecto de dos grandes poetas, Hölderlin y Rilke. Dirá que el ser es lo abierto, implica también que el ser sea el tiempo, y en Berzon el todo es lo abierto, y lo abierto o el todo es el devenir, el universal devenir. Volvamos a eso de lo que teníamos derecho de hablar. No tenemos verdaderamente derecho de hablar de eso, puesto que no sabemos de dónde puede venir el devenir, el todo. ¿De dónde viene? Tenemos nuestro plano, no es difícil. Se puede decir, si es verdad que el movimiento de traslación expresa siempre un cambio en un todo, un cambio cualitativo en un todo que está abierto, va de sí que el plano de inmanencia, el plano de la materia será un corte móvil de ese todo o un corte móvil del universal devenir. Aún más, si considero un conjunto de movimientos sobre el plano de inmanencia que expresa un cambio en un todo, diría entonces que es una presentación, es un bloque. Y si considero otro conjunto de movimientos que expresan otro cambio, diría es otro bloque. En otros términos, mi plano de inmanencia no es separable de una multiplicidad de presentaciones. Hacemos un progreso tan considerable que ya puedo cambiar mi esquema. Es suficiente por hoy. Puedo decir que cada P es un bloque de espacio-tiempo, siendo cada uno de esos bloques un corte móvil, un corte temporal. Digo entonces, y era el último punto en cuanto a los caracteres generales del plano de inmanencia, no solo es un conjunto infinito de imágenes movimiento, no solo es una colección infinita de figuras de luz, también es una serie infinita de bloques de espacio-tiempo. Tenemos entonces una serie muy coherente, conjunto infinito de imágenes movimiento que reaccionan las unas sobre las otras, colección infinita de líneas y de figuras de luz que no dejan de difundirse las unas en las otras, series infinitas de bloques de espacio-tiempo que se consideran cada una de esos bloques de espacio-tiempo como un corte móvil o un corte temporal del devenir universal. A mi modo de ver, Berzon acepta completamente la idea de un primado de las líneas de luz y de las figuras de luz. En ese sentido es einsteiniano. En el caso de duración y simultaneidad, es un drama.
Es el drama de un filósofo. Los escritores también conocen sus dramas. El drama de un libro que, voy a contarles el drama de duración y simultaneidad. Él acepta completamente ese primer gran principio que saca de la relatividad. También acepta un segundo gran principio de la relatividad, a saber, la idea, la palabra no es de él, pero es lo que corresponde a los bloques de espacio-tiempo. También lo acepta. ¿Y por qué lo acepta? Él no es un idiota. Sabe suficiente de matemáticas como para comprender la teoría de la relatividad, pero no pretende ser un genio en física ni en matemáticas. No pretende aportar algo nuevo ni en física ni en matemáticas, si no habría hecho matemáticas o física en lugar de filosofía. Entonces no pretende discutir la teoría de la relatividad. No pretende decir Einstein se equivocó. Yo les voy a explicar por qué. No necesita exagerar, no ha perdido la cabeza. Simplemente los lectores, cuando han leído Duración y Simultaneidad, han creído que Berzon discutía de relatividad y encontraba que, literalmente, Einstein estaba equivocado. Me dirán que no es difícil explicar a la gente que no era eso. No. Cuando se ha hecho un libro que sufre un tal contrasentido o que es acogido de esa manera, es tonto hacerlo. Para corregir habría que rehacer el libro, tendría que rehacerlo, y como de hecho, cuando uno se mezcla con esas cosas tiene ya otra cosa por hacer, no hay caso de rehacer el libro. Para Berzon era tonto, de ahí su rígida actitud. No solo hasta su muerte prohibió cualquier reedición de Duración y Simultaneidad, lo que le confirma a la gente, lo que les confirma a todos los imbéciles su idea de que él mismo se ha dado cuenta de que se equivocaba, pero de hecho no es así. No estaba en condiciones de corregir un error generalizado de los lectores. No es posible corregir una mala comprensión. En ese momento hay que hacer otra cosa. Entonces estaba perdido, pues reaccionaba de hecho. Así pues, hasta su muerte y más allá de su muerte, puesto que su testamento es explícito, prohíbe hasta donde puede cualquier reedición de Duración y Simultaneidad, y solo recientemente ha podido ser publicado Duración y Simultaneidad. Pero creo que esa no es una cuestión establecida, porque me parece que solo explico lo que supongo que pasó. En fin, es una hipótesis que presento, pues para él el problema era distinto. Era, yo acepto la teoría de la relatividad, mas aún es una de las figuras fundamentales de la ciencia moderna. Una vez más, él no está loco, no iba a discutir con Einstein. Einstein está en lo justo al concluir, no hay tiempo universal. La teoría de la relatividad permite concluir en una teoría del tiempo real, una teoría del tiempo real según la cual no habría tiempo universal. Esa es la cuestión. La tesis de Berzon es muy simple. Consiste en decir, atención, la teoría del tiempo real no es un asunto de la física, es un asunto de la filosofía. ¿Qué quiere decir eso? Y la meta de duración y simultaneidad, y es la única meta de duración y simultaneidad, donde Berzon tiene necesidad de mostrar que integra completamente a Einstein. La única meta es decir, así como yo doy un paso hacia Einstein, es decir, que no voy a discutir lo que él dice en física, porque diablos Einstein, el gran físico, cree posible hacer una filosofía que, cuando menos, no es famosa. No solo no es famosa, sino que presenta una tesis filosófica según la cual habría una multiplicidad irreductible del tiempo. Lo que Berzon intenta mostrar en Duración y Simultaneidad es que la idea de los bloques de espacio-tiempo y aún de una serie infinita de bloques de espacio-tiempo no impide la unicidad de un tiempo real concebido como devenir. En ese momento el libro deviene extremadamente claro y, una vez más, no estamos todavía a la medida de comprender esta historia del devenir, pero lo que me interesa es haber fundamentado la idea del plano de inmanencia, o que los planos de inmanencia, de hecho el plano de inmanencia con sus series infinitas de presentaciones, todos esos planos de inmanencia son cortes móviles de un universal devenir. Siguiente parte.
Estamos tan arrinconados que somos incapaces de comprender lo que son esas historias de todo, de venir, que nos remiten a un elemento distinto que el plano de materia. Nos preguntamos, ¿qué puede pasar sobre el plano de materia así definido? Es decir, definido por las tres dimensiones, las tres características precedentes. La respuesta de Bersong es una respuesta que nos deja completamente asombrados, porque una vez más son cosas que se ven únicamente en materia y memoria. Dice, nada difícil. Imagine que en ciertos puntos de este plano de materia, de nuestro plano de inmanencia, surgiera que, una vez más, no tengo derecho a recurrir a lo que sea que exceda el movimiento o la luz. ¿Mantiene él su promesa? Es tan bello. Intentemos seguirlo, tan lejos como sea posible. Él dice, la única cosa que puede llegar en todos esos recorridos de movimiento, de acciones y reacciones, son los intervalos de movimiento. No se da nada distinto al movimiento. Simplemente dice, en ciertos puntos de mi plano de inmanencia, va a haber un intervalo entre el movimiento recibido y el movimiento ejecutado. Átomos raros. Veremos cómo han podido formarse esas cosas. Átomos raros, un intervalo entre son las imágenes movimiento especiales. Imágenes movimiento especiales atravesadas de un intervalo entre el movimiento que recibe esa imagen y el movimiento que transmite en todos los sentidos. Pero lo veremos. Es en todos los sentidos nada más que intervalos, o como él dice, las desviaciones. Es muy fuerte cuando dice, no me doy nada distinto al movimiento. ¿Qué es lo que me falta? Lo que me falta, les hablaba del movimiento, ahora les hablo y les digo, hay ciertas imágenes movimiento que presentan un desvío entre el movimiento recibido y el movimiento ejecutado, un intervalo de movimiento. Para definir el plano de materia solo requiero de movimientos y de intervalos de movimiento. Por eso el año anterior, cuando me ocupaba más del cine, decía, hay al menos alguien, un gran hombre de cine, que ha dicho, para hacer el cine del porvenir solo requiero el movimiento y los intervalos de movimiento, y añadía, los intervalos de movimiento son aún más importantes que el movimiento, pero dadme los movimientos y los intervalos de movimiento, y ¿qué les daría? El mundo como cine-ojo, es decir, todas las teorías de Zika-Vertov consisten y reposan exclusivamente sobre las nociones de movimiento y de intervalos de movimiento. Por razón o fuerza, él consideraba que hacía cine materialista, digno de la sociedad comunista por venir, y ese cine materialista demandaba únicamente movimiento e intervalos de movimiento. En este aspecto, eso no me asombra puesto que el primer capítulo de Materia y Memoria, el primer capítulo me parece el texto más materialista del mundo. Entonces Bersong tiene tantas cosas que decir que enseguida va muy lejos. Dice, ¿qué es ese intervalo de movimiento? Solo me doy la materia. ¿Qué serán las imágenes que en lugar de transmitir inmediatamente el movimiento recibido, son tales que hay un intervalo entre el movimiento recibido y el movimiento que devuelven? Démosle un nombre puesto que son imágenes muy especiales. Son las imágenes vivientes. No olvidemos nuestra identidad que está completamente fundada y que continúa. Imagen, materia, movimiento, etc. Serán materias vivientes. Y en efecto, ¿cómo se define un viviente por oposición a un no viviente? Un viviente se define por la existencia de un intervalo o de una desviación entre el movimiento recibido y el movimiento que devuelve, es decir, el movimiento que ejecuta, eso es un viviente. Pero, ¿qué es lo que hay de más viviente que lo viviente? Bersong sigue derecho, puesto que se reserva para más tarde el estudio de lo viviente, para otro libro. Lo que ahora le interesa, en Materia y Memoria,
es llegar lo más rápido posible a una materia viviente que es la expresión más avanzada, la más compleja de la desviación o del intervalo, a saber, el cerebro. Se dirige enseguida a un grado muy complejo de elaboración de la materia viviente. Dice, ¿qué es un cerebro? Un cerebro es materia, de acuerdo. No vamos a creer que hay imágenes en el cerebro. El cerebro es una imagen entre otras. Es una imagen movimiento. Es como todo, es una imagen movimiento. Simplemente es una imagen muy especial. Es una imagen movimiento que presenta el máximo de desviación entre el movimiento recibido y el movimiento ejecutado. ¿Qué permite un cerebro? En otros términos, un cerebro es nada, es una desviación, un intervalo. Simplemente es un intervalo que cuenta porque ¿qué pasa cuando hay un intervalo entre el movimiento recibido y el movimiento ejecutado? Pasan dos cosas. En ese momento la imagen es descuartizada. Llamo imagen descuartizada a una imagen que presenta un intervalo entre el movimiento recibido y el movimiento ejecutado. ¿Qué implica eso? Implica dos cosas que van a ser fantásticas, que van a ser la eclosión de lo nuevo, aun si no se comprende ni cómo ni por qué. Rara toda esta historia. ¿Para qué bastaba un intervalo entre dos? Para que la acción sufrida sea fijada y aislada y fijada, sí, aislada del resto de la imagen movimiento. Me dirán, siempre muchas actúan sobre una imagen movimiento. Sí, muchas actúan, pero cuando me encuentro frente a la imagen privilegiada en intervalo, ella va a estar en capacidad de aislar una acción principal. Veremos por qué. En otras palabras, llega a aislar la acción que sufre, lo que era imposible para las otras imágenes sobre el plano de inmanencia, y aún en preceder la acción que sufre. Y de otro lado, pues hay desviación, la reacción que produce, la reacción que ejecuta, la acción que retransmite. Aíslo la cara que sufro y la anticipo. Sobre la otra cara hay retardo. La desviación es una acción retardada. El intervalo me da un poco de tiempo. ¿Por qué? En lugar de que mi reacción sea retransmisión de la acción sufrida o la propagación de la acción sufrida, sucede como si las imágenes vivientes fueran capaces de producir acciones retardadas, es decir, acciones nuevas con relación a las influencias y las acciones sufridas, acciones que no derivan inmediatamente de la acción sufrida. De un lado, acción sufrida y anticipada, de otro lado, acción retardada y entonces nueva con relación a la acción sufrida. En esto reconocen ustedes a los vivientes, y de preferencia a los vivientes cerebrales dotados de cerebro. No bastaría el intervalo. Vertov y Bersong, un mismo combate, pero nosotros tenemos necesidad de un poco más, y eso se vuelve absolutamente fácil. Prolonguemos un poco. Decimos, por lo menos exagera al saltar enseguida al cerebro. Vamos a intentar decir lo que pasa antes. Vamos a imaginar una historia que es la historia de la Tierra. En ese momento tomamos un libro sobre los orígenes de la vida. Decimos, sobre el plano de inmanencia. Eso no se les ha escapado. Mi aparición de los intervalos con sus dos aspectos, desde que la imagen movimiento aparece, que desvía el movimiento recibido y el movimiento ejecutado, es decir, aísla la acción sufrida y la anticipa. De otra parte, retarda la acción ejecutada y entonces produce lo nuevo. Desde que eso aparece puedo decir que doy cuenta de estas imágenes especiales desde el punto de vista sobre el plano de inmanencia. ¿De cuál punto de vista? Del punto de vista del primer carácter del plano de inmanencia, a saber, conjunto infinito de imágenes movimiento reaccionando las unas sobre las otras. Aparecen sobre ese plano imágenes muy especiales que se llaman imágenes vivientes o de materia viviente y que presentan un intervalo de movimiento. De acuerdo. Bueno. El rigor exige que diga lo que pasa. Si bien todos esos puntos de vista están ligados, desde el punto de vista del segundo carácter del plano de inmanencia, que era difusión de la luz y propagación de líneas y figuras de luz pura,
¿Qué pasa aquí? Es necesario que encuentre algo correspondiente. ¿Comprenden ustedes? Que pueda decir, bien, este es el equivalente del intervalo. El intervalo era, en términos de movimiento, intervalo de movimiento, pero la historia del movimiento era el primer carácter del plano. El segundo carácter del plano es la luz y su propagación, su difusión. ¿Qué pasa desde ese punto de vista? ¿Qué son las imágenes vivientes? Mis imágenes luminosas de hace un momento, antes de que hiciera intervenir las imágenes especiales, descuartizadas, de pequeña o gran desviación, ¿qué pasaba por mis figuras de luz? Difusión, propagación en todos los sentidos y en todas las direcciones. Cada imagen era luminosa en sí misma, no recibía luz de todas las otras. No había una conciencia que viniera a esclarecerlas desde fuera, no tenía necesidad. Las cosas eran luminosas en sí mismas puesto que eran imágenes de luz. Simplemente esta luz no era revelada porque no tenía que ser revelada. ¿Por qué habría de ser revelada? ¿A quién? Es porque hay plenitud de referencias. Yo hablaba de un arreglo de cuentas con Einstein, pero también hay un arreglo de cuentas con el Antiguo Testamento. Berzón era judío. Su historia es muy complicada. Se convierte al catolicismo al final de su vida, pero él lo mantiene en secreto porque era el momento de Hitler. Entonces él quiere seguir pasando como judío, y lo seguía haciendo muy profundamente. Es una historia muy curiosa. Y la relación de Berzón con el Antiguo Testamento es una relación fundamental, y también es bersonismo. Creo que esta historia de luz está muy ligada a todo tipo de temas religiosos. Digo, esta luz no había de revelarse, porque escucha el catecismo, o igualmente escucha a los niños que dicen, pero antes de la luz, ¿qué había? La respuesta de Berzón es, antes de la luz, pues había luz. No hay que hablar de antes de la luz, hay que hablar de antes de que la luz fuese revelada. No es lo mismo, pues la difusión universal de la luz es el plano de inmanencia de todos los tiempos. Vemos que es de todos los tiempos, aun antes de que haya la menor célula viviente. ¿Qué pasa? Bueno, que aparecen imágenes luminosas especiales que yo llamo imágenes vivientes. Es la misma cosa. Quiero decir, lo que el intervalo de movimiento es al movimiento, va a hacerlo a la luz. Ellas tienen una propiedad muy especial. Las imágenes vivientes van a reflejar la luz. Con mayor razón cuando esas imágenes tendrán un cerebro o tendrán ojos, que serán fenómenos cada vez más complejos de reflexión de la luz. Lo que el intervalo de movimiento es al movimiento, la reflexión de la luz va a hacerlo a la luz. Es decir, van a recibir un rayo, van a llegar a aislar una línea de luz. Ese es el primer aspecto de la imagen movimiento viviente. Segundo aspecto, van a reflejar la luz. En otras palabras, ¿qué van a realizar? Van a realizar la foto, si hay foto, y a sacarla en las cosas de todos los tiempos. Simplemente la foto era translúcida, dice Berzón. Habría que decir literalmente transparente. La foto era transparente. La foto estaba en las cosas, pero era transparente. ¿Qué le faltaba? Aquí el estilo de Berzón es un estilo grandioso. Lo que faltaba era el detrás de la placa, dice, y la placa no era otra cosa que cada imagen movimiento. Ese detrás de la placa que faltaba era la pantalla negra necesaria para que la luz sea revelada. ¿Qué aportan desde el punto de vista de la luz las imágenes vivientes? La pantalla negra que faltaba, únicamente la pantalla negra que faltaba. En otros términos, ¿qué es sino la conciencia? En el límite, ¿qué otra cosa que la conciencia? La conciencia es lo contrario de la luz. Todos los filósofos han vivido con la idea de que la conciencia era una luz. Pues no, lo que es luz es la materia, y pues la conciencia es la que revela la luz. ¿Por qué? Porque la conciencia es la pantalla negra. La conciencia es la opacidad.
que como tal va a llevar a la luz a revelarse, es decir, a reflejarse. Entonces tenemos una inversión completa. No es la conciencia la que aclara las cosas se aclaran en ella, aclarándose ellas mismas. La luz no es revelada. Una foto en las cosas es transparente pero está allí. Es necesaria la imagen viviente para proporcionar la pantalla negra sobre la cual la luz se choca al reflejarse. Y nosotros no somos otra cosa que eso. Hace un momento éramos intervalos entre movimiento y nada más. Éramos pequeños intervalos. Y en adelante no será mejor. Es formidable como arreglo de cuentas con el hombre. Ustedes crean la luz, pobre gente. Son solo pantallas negras, solo opacidades en el mundo de la luz. ¿Qué se quiere decir cuando se le reprocha a Bersón no haber conocido el inconsciente o haber ignorado el inconsciente? ¿Qué quieren que haga con el inconsciente, una vez dicho que la manera como definía la conciencia era la opacidad pura, la opacidad bruta? Verdaderamente no tenía necesidad del inconsciente. ¿Qué haría con eso? Ya ha puesto todo lo que faltaba en la conciencia. Entonces, bueno, eso funciona. Ese es el segundo carácter de esas imágenes cerebrales, cerebralizadas. Esto es de un alto nivel de complejidad. Esto está fuertemente bien hecho. Ven que los dos se hacen eco. Acción sufrida que está aislada, acción retardada que, entonces, era novedad, y después, líneas de luz aislada y líneas de luz reflejadas. Eso va. De hecho, la pantalla negra, desde el punto de vista de la luz y el intervalo, desde el punto de vista del movimiento, se corresponden. Yo plantearía, en fin, una tercera cuestión. Es muy simple, puesto que mi plano de inmanencia tiene un tercer carácter que es el ser un corte móvil del universal devenir. Desde ese tercer punto de vista, ¿qué van a aportar las imágenes especiales? Imágenes o materias vivientes. Como no hemos visto la historia del universal devenir, solo puedo responder una cosa que pueden aportar. ¿Qué es? Tenemos el derecho de suponer que esas imágenes vivientes estarán con el universal devenir, del que el plano de inmanencia, del que el plano de materia es un corte móvil. Bien, esas imágenes especiales estarán con este universal devenir en una relación muy particular, en una relación privilegiada. No puedo decir más. No serán como el plano que, sin embargo, las contiene. Estas imágenes vivientes no serán simples cortes móviles del universal devenir. Tendrán una relación más íntima con el universal devenir. ¿Pero cuál? Bien, solo hemos introducido el intervalo de movimiento y la pantalla negra, es decir, literalmente nada. Las llamaremos centros de indeterminación. Es muy importante, pues son indeterminación puesto que consisten en impedir que el movimiento recibido se prolongue en movimiento ejecutado. Consiste en impedir que la luz difunda en todos los sentidos y en todas las direcciones. Pero no tiene ninguna determinación en sí misma. Detiene el movimiento, retarda el movimiento, refleja la luz, todo eso. Las imágenes vivientes y cerebralizadas, es decir, del corte. Nosotros hemos nacido a partir de esos cortes prebióticos, las sustancias dextrógiras y levógiras. En fin, hemos nacido, cada uno de ustedes está sobre ese plano, pero ¿en qué estado? Dios mío, en el estado de pantalla negra, es decir, lo mejor de ustedes, en estado de intervalo de movimiento, y cada uno de ustedes lo es. ¿Cómo se distinguen los unos de los otros? Evidentemente ustedes no reciben los mismos movimientos, ustedes no ejecutan los mismos movimientos, no reflejan los mismos rayos de luz. Cada uno talla su mundo sobre el plano de inmanencia. Ustedes no están más determinados los unos que los otros, solo tienen centros de indeterminación. Y si ustedes pudieran permanecer, sin duda ahí caerían periódicamente. Podemos considerar, entonces, sería como una terapéutica,
ciertas enfermedades como retornos al estado de centro de indeterminación. De hecho, esas enfermedades son conquistas prodigiosas, son el tercer género de conocimiento de Spinoza, el retorno al plano de inmanencia. Si bien el solo hecho de conocer un tal bien debe servir para curar de esos estados en los que algunos se bañan. ¿Cómo pasa eso? Tengo un centro de indeterminación, pasan tres cosas. Preciso. Que sigan siendo tres no es mi culpa, y no tiene ninguna importancia, y no corresponde del todo a los tres caracteres precedentes. Primera cosa que llega en función de ese centro de indeterminación, es decir, de esta imagen-movimiento muy especial. A su elección dirán, una acción es aislada de todas las otras acciones. Esta imagen-movimiento muy especial es como si hubiese especializado una de sus caras. No es como si. Ustedes recuerdan el estatuto de las imágenes-movimiento puras de las que hemos partido. Ellas reciben acciones y ejecutan reacciones, es decir, sufren las variaciones sobre todas sus caras y en todas sus partes. Por eso tengo que insistir todo el tiempo sobre ese texto de Bersong, sobre todas sus caras y en todas sus partes. Esas imágenes especiales, esos centros de indeterminación, sucede como si, ahora, ellas hubiesen delegado una cara a la recepción. Por eso supone ya la distinción de la derecha de la izquierda, un paréntesis para algo que he olvidado. Ya al nivel de la sopa prebiótica se comienza no a tener sólidos, sino a tender hacia una elaboración de sólidos, y el camino de lo viviente y la constitución de las cosas en sólidos, eso no va a ser más que va a ser un camino de hecho hacia la simultaneidad. Pero entonces ese no es más, del todo, el estado de las imágenes movimiento que actúan y reaccionan sobre todas sus caras y en todas sus partes. Esas imágenes privilegiadas, esas imágenes vivientes han especializado una de sus caras para la recepción. No reciben acción no solo sobre esta cara, pero tienen una cara capaz de aislar las acciones que recibe. Entonces tienen una cara privilegiada de recepción. De acuerdo, es atacada sobre todas las otras caras por las acciones sufridas. Eso no impide que tenga una cara receptiva privilegiada. Con la evolución de lo viviente, esta superficie, esta cara de recepción llevará los órganos de los sentidos. Con mayor razón, con el desarrollo del rostro, los órganos de recepción se harán cada vez más especializados. Bueno, esa cara receptiva es muy importante puesto que, en efecto, permite aislar la acción sufrida y anticipar sobre la acción sufrida, es decir, aprender las acciones posibles, pues, en efecto, con el desarrollo de los órganos de los sentidos se va a producir la recepción a distancia. En otros términos, gracias a esta primera cara especializada en la recepción, puedo decir, la imagen viviente percibe. ¿Qué será, entonces, una imagen-percepción? Una imagen-percepción será la imagen de una acción sufrida en tanto que aislada y aún adelantada, anticipada, por una imagen-movimiento especial que la recibe. Bersong muestra muy bien en el primer capítulo cómo el cerebro, finalmente, es solo materia, materia capaz de detener la acción sufrida, de aplazar la acción sufrida. Me parece que todas las teorías del cerebro hoy en día insisten enormemente sobre eso. No es un conjunto de cosas que se tocan, es muy curioso. Los biólogos actuales del cerebro han hablado por mucho tiempo de todo tipo de cosas que se tocan, que se tenían en el cerebro, que se ponían en contacto. Hoy en día los asuntos del contacto a nivel de los fenómenos intracerebrales ya no es la tendencia. Hablan todo el tiempo de cosas que saltan, de acciones que hacen saltos de un punto a otro. Creo que los textos de Bersong tendrían muy bien a las concepciones actuales. Pero en mi propósito de añadir una pequeña cosa, diría, todo eso no era posible cuando el plano de inmanencia estaba muy caliente, es decir, líneas de luz.
Todo eso era caliente. El plano de inmanencia estaba antes muy caliente, muy, muy caliente. De hecho, caliente, eso no tendría aire de nada. Pero si ustedes se refieren a cualquier libro bien hecho sobre el origen de la vida, ustedes aprenderán que la vida no podría aparecer sin ciertas condiciones de calor extremas. Aún más, que las materias que prepararían la vida no podrán aparecer en tales condiciones, por simples que fueran, y sin embargo no eran simples. Se necesitaba algo así como una pérdida de calor. ¿De dónde le ha venido? Eso me supera, pero en fin, no debo ser el único. Es necesario suponer que sobre mi plano de inmanencia se produce un enfriamiento. Evidentemente uno está molesto. ¿De dónde viene ese enfriamiento? Puedo dar cuenta de su calor, que se hace caliente e hirviente con mis líneas de luz. Eso lo explica. Pero el enfriamiento, pensaré, de aquí al próximo año. Podemos siempre encontrar una razón, si alguien encuentra una. No se puede encontrar una razón que invoque un exterior del plano de inmanencia. La única salida sería mostrar que hay en el plano de inmanencia que ha cortado un corte móvil del universal devenir, un corte de tal manera que el efecto sea el enfriamiento del plano. Supongamos que se ha mostrado esto, que eso se enfriaba. Entonces ha comenzado el universal movimiento, la universal variación de las imágenes movimiento, el universal chapoteo de las imágenes movimiento. Con el enfriamiento han comenzado a formarse imágenes movimiento que estaban muy lejos de lo viviente, pero que eran ya un poco raras, y su rareza, todo el mundo es unánime, todos los sabios son unánimes al decirlo, no podrían aparecer mientras la tierra estaba muy caliente, pues ustedes ya lo han comprendido, mi plano de inmanencia no es solo la tierra, es el universo. No podrían aparecer mientras la tierra estaba muy caliente. ¿Qué es eso? Son esos materiales muy especiales, hablo siempre en términos de imagen y de materia, esas imágenes o esas materias muy especiales que todavía no son vivientes y que tienen la propiedad de girar el plano de polarización de la luz hacia lo que se llamará una derecha y una izquierda, y que son las sustancias llamadas dextrógiras o levógiras. Las materias dextrógiras hacen girar el plano de polarización de la luz hacia la derecha, como lo indica su nombre, y las levógiras lo hacen girar hacia la izquierda. Eso no podía parecer cuando la Tierra estaba muy caliente. Está bien. Con materias similares tengo la constitución de la derecha y la izquierda. Tenemos mi plano de inmanencia y lo que se llama la sopa prebiótica, una vasta sopa prebiótica. Decimos todavía, hay que concebir microintervalos en la sopa prebiótica. Entonces hay microintervalos y después toda la evolución de la vida, y eso no lo desarrollará Bersong. Él tiene otras cosas que hacer en la evolución creadora, pero habría que percibir el ascenso a partir de los microintervalos, de las sustancias dextrógiras y levógiras, a partir de ellas el ascenso hasta los microintervalos asignables en el tiempo. ¿Y por qué se tenía necesidad de poner el tiempo en nuestro plano de materia? La noción misma de intervalo, si no se dan el tiempo, se dan una pura pantalla espacial, y será necesario que esta pantalla espacial sea un intervalo temporal. Entonces ven ustedes que la evolución podría ser concebida como la afirmación evolutiva y progresiva de lo que, también, puedo llamar los intervalos de movimiento, las pantallas negras o reflexiones de la luz, o las relaciones privilegiadas de expresión con el universal devenir. ¿Qué pasa? En adelante tenemos estas imágenes especiales. Vamos a llamarlas para mostrar que no se introducen otras distintas a las imágenes movimiento, del movimiento o de la luz, solo hemos introducido el intervalo del movimiento y las pantallas negras, es decir, literalmente nada. Las llamaremos centros de indeterminación.